Capítulo 8. El inicio del camino a casa. Las puertas de Luna Plateada, con su brillo argentado y sus barrotes decorados con hojas de viña, estaban cerradas, una señal evidente de que las cosas no iban bien en la marca argentea. Guardias de rostro ceñudo, elfos y humanos, vigilaban todos los puestos a lo largo de la muralla de la ciudad y alrededor de una serie de pequeñas casas de piedra que hacían las veces de puestos de control para los visitantes que llegaban. Katy Brie, cuya cojera se había acentuado por los días de caminata, y Wulfgar observaron las miradas tensas con que los contemplaban. Sin embargo, la mujer se limitaba a sonreír, comprendiendo que su compañero, con sus casi 2,10 metros de estatura y sus hombros anchos y fuertes, podía suscitar temores incluso en tiempos de paz. Lo normal era que esos nerviosos guardias se tranquilizaran e incluso los saludaran cordialmente al ver de cerca al bárbaro con su característica capa de piel de lobo y a la mujer que tantas veces había actuado como enlace entre Mithril Hall y Luna Plateada. No hubo voz de alto ni instrucciones de que aminoraran la marcha cuando pasaron ante las estructuras de piedra, y la puerta se abrió ante ellos sin vacilar. Varios de los centinelas apostados cerca de esa puerta y en lo alto de la muralla incluso empezaron a aplaudir a Wulfgar y a Katy Brie, y hubo algunas ovaciones a su paso. ¿El misón oficial solo por placer?, les preguntó el comandante de la guardia cuando hubieron atravesado las puertas de la ciudad. Miró a Katy Brie con evidente preocupación. ¿Estás herida, señora? Katy Brie respondió con una mirada despreocupada, como si no tuviera importancia, pero el guardia continuó: dispondré un coche de inmediato. He venido caminando desde Mithril Hall entre la nieve y el barro, replicó la mujer. No voy a renunciar ahora a la alegría de recorrer las sinuosas calles de Luna Plateada. Pero iré andando, insistió Katy Brie. No me niegues ese placer. El guardia cedió con una reverencia. Alustriel estará encantada de verla, dijo Wulfgar. ¿Con un mensaje oficial del rey Bruenor?, volvió a preguntar el comandante. Con un mensaje más personal, pero igualmente apremiante, respondió el bárbaro. ¿Querrás anunciarnos? El mensajero ya va camino de palacio. Wulfgar agradeció con una inclinación de cabeza. Recorreremos los caminos de Luna Plateada, iremos dando un rodeo, y llegaremos ante la corte de Alustriel antes de que el sol haya pasado por el cenit, explicó. Nos complace sobremanera estar aquí. Luna Plateada es, sin duda, un paisaje siempre apreciado y una ciudad acogedora para los viajeros cansados. Es posible que el asunto que nos trae requiera también de tu participación y la de tus hombres, comandante. Kenyon, dijo Katy Brie, pues había tenido trato con el hombre en muchas ocasiones anteriores, aunque brevemente. Me honra que te acuerdes de mí, señora, dijo con otra inclinación de cabeza. Venimos buscando a unos refugiados provenientes de Mithril Hall y que es posible que hayan llegado a esta, la más hermosa de las ciudades, dijo Wulfgar. Han venido muchos, admitió Kenyon, y muchos se han marchado, pero, por supuesto, estamos a tu disposición, hijo de Bruenor, si así lo manda Alustriel. Ve y consigue esa orden, te lo ruego. Wulfgar asintió, y él y Katy Brie dejaron atrás el puesto de guardia. Con sus ropas polvorientas por el camino, una, con un arco mágico como muleta, y el otro, un hombre gigantesco con un magnífico martillo de guerra a la espalda, los dos destacaban en la ciudad de los filósofos y los poetas, y muchas miradas curiosas se volvieron hacia ellos mientras recorrían las avenidas sinuosas que aparentemente no llevaban a ninguna parte de la decorada ciudad. Como sucedía con todos los visitantes que acudían a Luna Plateada, independientemente de las veces que hubieran estado ya en ella, no podían dejar de mirar hacia arriba, atraídos por los intrincados diseños y las artísticas decoraciones que cubrían las paredes de cada edificio, y más arriba aún, por las afiladas torres que remataban todas las estructuras. La mayoría de las comunidades respondían a lo útil, con construcciones adecuadas para los elementos del entorno y las amenazas de los monstruos del lugar. Las ciudades dedicadas al comercio se construían con amplias avenidas, las ciudades portuarias con puertos fortificados y rompeolas, y las ciudades fronterizas con anchas murallas. Luna Plateada destacaba entre todas porque, aun siendo una expresión de lo útil, lo era sobre todo del espíritu. Se favorecían la seguridad y el comercio, pero no por encima de las necesidades del alma. La biblioteca era más grandiosa que las lonjas, y las avenidas estaban pensadas para atraer a los visitantes y residentes hacia las vistas más espectaculares y no hacia las líneas rectas eficientes que conducían al mercado o a las hileras de casas y tiendas. Era difícil llegar a Luna Plateada con una misión urgente, porque resultaba casi imposible recorrer rápidamente las calles, y eran muy pocos los que conseguían enfocar la atención lo suficiente como para dejar de lado las intromisiones de la belleza. En contra de lo que Wulfgar había pretendido, el sol ya había superado el cenit antes de que él y Katy Brie tuvieran a la vista el asombroso palacio de Alustriel, pero eso estaba bien, porque los guardias, que ya tenían experiencia, habían informado a la señora de Luna Plateada que así iba a ser.
Los mejores humanos del clan Batleamir, dijo la alta dama saliendo de detrás de las cortinas que separaban la sección privada de su cámara de audiencias palaciega del principal paseo público. No había malicia manifiesta en su humorística observación, aunque la pareja que tenía delante, hijos adoptivos del rey Bruenor, eran los únicos humanos del clan Batleamir. Wulfgar sonrió y rió entre dientes, pero Catibre no consiguió encontrar ese nivel de alegría en su interior. Miró a la gran mujer, a Lustriel, una de las 7 hermanas y líder de la magnífica luna plateada. Solo recordó que debía saludar cuando Wulfgar hizo una profunda reverencia a su lado, e incluso entonces, Catibre no agachó la cabeza mientras saludaba y no dejó de mirar intensamente a Lustriel. Muy a su pesar, se sentía intimidada. Lustriel medía casi 1,80 m y era innegablemente hermosa comparada con otras mujeres, con las elfas, con todos los seres vivos. En el fondo, Catibre lo sabía, porque Lustriel estaba rodeada de una luminosidad y una gravedad que en cierto modo trascendía lo que era la existencia mortal. El espeso pelo plateado y brillante le caía sobre los hombros, y sus ojos eran capaces de derretir el corazón de un hombre o despojarlo del coraje a su antojo. Llevaba un traje sencillo, verde con hilos dorados y apenas algunas esmeraldas aplicadas para mayor efecto. La mayoría de los reyes y las reinas lucían ropajes más decorados y elaborados, pero Lustriel no necesitaba ningún adorno. Cuando entraba en una habitación, ésta se rendía a sus pies. Jamás había mostrado a Catibre otra cosa que amabilidad y amistad, y las dos habían tenido momentos muy cálidos, pero Catibre llevaba bastante tiempo sin verla, y no podía evitar sentirse disminuida en presencia de la gran señora. En una ocasión, había tenido celos de la señora de luna plateada, pues le habían llegado rumores de que Lustriel había sido amante de Drift, y jamás había conseguido saber si los rumores eran ciertos o no. Catibre consiguió, por fin, una sonrisa auténtica y se rió de sí misma, dejando a un lado todos los pensamientos negativos. Ya no podía mostrarse celosa en nada relativo a Drift, ni sentirse disminuida ante nadie cuando pensaba en su relación con el Drow. ¿Qué importancia tenía si los mismísimos dioses se inclinaban ante Lustriel? Drift la había elegido a ella. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando Lustriel se dirigió hacia ella y la abrazó y la besó en la mejilla? Demasiados meses pasan entre nuestras visitas, señora mía, dijo Lustriel, volviendo a apartar a Catibre para mirarla. Alargó una mano y le retiró de la cara un grueso mechón de pelo cobrizo. ¿Cómo consigues mantenerte tan bella? Es como si el polvo del camino no te tocara. Es algo que no me explico. Catibre no supo muy bien qué responder. Podrías librar una batalla con 1,000,000 de orcos, prosiguió Lustriel, matarlos a todos, por supuesto, llenar de sangre tu espada, tu puño y tus botas, y ni siquiera eso apagaría tu brillo. Catibre rió con modestia. Mi señora, eres demasiado bondadosa, dijo. Demasiado bondadosa para resultar creíble, me temo. Por supuesto que sí, hija de Bruenor. Eres una mujer que creció entre enanos que no eran muy capaces de apreciar tus encantos y tu belleza. No tienes idea del alto lugar que ocuparías entre las de tu propia raza. La expresión de Catibre era de confusión. No sabía muy bien cómo tomarse aquello. Y eso también forma parte del encanto de Catibre, dijo Lustriel. Tu humildad no es estudiada, sino auténtica. La confusión de Catibre no disminuyó, y eso hizo reír a Wulfgar. Catibre le lanzó una mirada que le impuso silencio. El viento trae rumores de que has tomado a Drift como esposo, añadió Lustriel. Puesto que todavía estaba mirando a Wulfgar cuando Lustriel habló, Catibre observó un rictus de amargura en la cara del bárbaro, o tal vez fuera solo su imaginación. ¿Estáis casados?, preguntó Lustriel. Sí, respondió Catibre, pero todavía no hemos celebrado una ceremonia formal. Esperaremos a que la oscuridad de Oboul se disipe. Lustriel se puso seria. Me temo que pasará mucho tiempo. El rey Bruenor está decidido a que no sea así. Vaya, dijo Lustriel, y esbozó una pequeña sonrisa esperanzada que acompañó con un encogimiento de hombros. Puedes creerme si te digo que espero que puedas celebrar pronto tu unión con Drift Durden, ya sea en Mithril Hall o aquí, en Luna Plateada, como mis huéspedes de honor. Estaré encantada de abrir mi palacio para vosotros, para todos mis súbditos que sin duda desean lo mejor. A la hija del buen rey Bruenor y a ese elfo oscuro tan fuera de lo común. Muchos de los de tu corte preferirían que Drift permaneciera en Mithril Hall, dijo Catibre con un tono un poco más áspero de lo que había pretendido. Pero Lustriel se limitó a reír y a sentir, porque aquello tenía su fondo de verdad, era innegable. Bueno, Fred le tiene simpatía, replicó, refiriéndose a su consejero favorito, un enano muy poco común y extrañamente aseado. Y también te la tiene a ti, igual que yo, a ambos. Si dedicara mi tiempo a preocuparme por las mezquindades y las preferencias de los señores y señoras de la corte, tendría que recurrir constantemente al apaciguamiento y las disculpas. Ante la duda, confía en Fred, dijo Catibre con un guiño. Lustriel rió de buena gana y la volvió a abrazar.
Ven aquí más a menudo, le dijo al oído mientras la abrazaba, te lo ruego, con así tu obstinado compañero Drow. A continuación, pasó a Wulfgar y le dio un cálido abrazo. Cuando se separó, apareció en su rostro una expresión extraña. Hijo de Beornegar, dijo en voz baja con respeto. Catti-Brie se quedó boquiabierta al oír aquello, pues hacía muy poco que Wulfgar había empezado a usar ese título con cierta regularidad, y le pareció que Alustriel se había dado cuenta de ello en ese mismo momento. Veo satisfacción en tus ojos azules, señaló Alustriel. Antes no estabas en paz, ni siquiera la primera vez que te vi, hace ya muchos años. Entonces, era joven, y demasiado fuerte de espíritu, dijo Wulfgar. ¿Es eso posible? Wulfgar se encogió de hombros. Pues demasiado ansioso, corrigió. Ahora tu fuerza viene de más hondo, porque estás más seguro de ella y de cómo quieres emplearla. La señal afirmativa de Wulfgar pareció satisfacer a Alustriel. Sintió como si estuvieran hablando en código, o de secretos desvelados a medias, dejando la otra mitad solo disponible para ellos. Estás en paz, dijo Alustriel. Y sin embargo, no lo estoy, replicó Wulfgar, ya que mi hijo, la niña, Coulson, se me ha perdido. ¿Fue asesinada? Wulfgar negó vehementemente con la cabeza para tranquilizar a la amable mujer. Daycourt escupió bajo las hordas de Bowl, pero Coulson vive. Fue enviado al otro lado del río en compañía de refugiados de las tierras septentrionales conquistadas. ¿Vino aquí, a Luna Plateada? Eso es lo que creo, le explicó Wulfgar. Alustriel asintió y se retiró un paso, abarcándolos a ambos con su mirada protectora. Podríamos ir de taberna en taberna, dijo Catti-Brie, pero Luna Plateada no es una ciudad pequeña, y hay muchas más aldeas en los alrededores. No os moveréis de aquí, insistió Alustriel. Seréis mis huéspedes. Reuniré hasta el último soldado de la guarnición de Luna Plateada y hablaré con los gremios de comerciantes. Os prometo que pronto tendréis respuesta. Eres generosa en exceso, dijo Wulfgar con una reverencia. ¿Acaso el rey Bruenor, o Wulfgar o Catti-Brie nos ofrecerían algo menos a mí o a cualquiera de los míos si acudiéramos a Mithril Hall en un caso como este? Esa simple verdad bastó para acallar cualquier escrúpulo de los agradecidos viajeros. Pensábamos que podríamos ir nosotros a algunas de las posadas y hacer preguntas, dijo Catti-Brie. ¿Y llamar la atención sobre vuestra búsqueda? Opuso Alustriel. ¿Estará dispuesta la persona que tiene a Coulson a devolveros a la niña? Wulfgar meneó la cabeza. No lo sabemos, dijo Catti-Brie, pero es posible que no. Entonces, es mejor que permanezcáis aquí, como mis huéspedes. Tengo muchos contactos que frecuentan las tabernas. Es importante para un líder conocer las preocupaciones de sus súbditos. Las respuestas que buscáis se obtendrán con facilidad, al menos en Luna Plateada. Hizo una señal a sus asistentes. Ocupaos de instalarlos cómodamente. Estoy convencida de que Fred desea ver a Catti-Brie. No puede aguantar el polvo del camino que llevo encima, señaló Catti-Brie secamente. Pero es solo porque le importa. O porque odia tanto el polvo. Eso también admitió Alustriel. Catti-Brie miró a Wulfgar con un resignado encogimiento de hombros. Quedó gratamente sorprendida al ver que él estaba tan satisfecho como ella con ese acuerdo. En apariencia comprendía que era mejor dejar la tarea en manos de Alustriel y que podían relajarse y disfrutar de esa tregua en el lujoso palacio de la señora de Luna Plateada. Y apostaría algo a que ella no se ha traído ropa adecuada. El tono era de evidente fastidio, una especie de salmodia que sonaba al mismo tiempo melódica y como un sonsonete, como la de un elfo, y sonora como el bramido de un enano nada común. Wulfgar y Catti-Brie se volvieron para ver al personaje, vestido con una hermosa túnica blanca con ribetes de color verde brillante, que entraba en la habitación. Miró a Catti-Brie y lanzó un suspiro de reprobación, mientras movía uno de sus dedos gruesos perfectamente cuidados. A continuación se detuvo, volvió a suspirar y apoyó el mentón sobre una mano, mientras se acariciaba con los dedos la línea que formaba su bien recortada barba plateada y pensaba en cómo encarar la tarea de transformar a Catti-Brie. Bien hallado, Fred, dijo Alustriel. Daría la impresión de que te enfrentas a un trabajo que ni pintado para ti. Lo que te pido es que no hagas decaer el ánimo de esta dama. Señora, confundís el ánimo con el mal olor. Catti-Brie frunció el entrecejo, pero le resultó difícil ocultar una sonrisa interior. Estoy convencida de que Fred pondría perfumes y cascabeles a un tigre, dijo Alustriel, y los que la rodeaban rieron todos a costa del enano. Y lazos de colores y la capa de las uñas, replicó el repulido enano con orgullo. Se acercó a Catti-Brie chasqueando la lengua, y cogiéndola por el codo, tiró de ella. Como apreciamos la belleza, consideramos que es nuestra divina tarea resaltarla. Y eso haré. Ahora ven conmigo, muchacha. Tendrás que sufrir un largo baño. Catti-Brie le dirigió una sonrisa a Wulfgar. Después del largo y penoso viaje, estaba muy bien dispuesta para el sufrimiento. La sonrisa que le devolvió Wulfgar era igualmente genuina. Se volvió hacia Alustriel,
La saludó y le dio las gracias. ¿Qué podríamos hacer por Wulfgar mientras mis exploradores buscan noticias de Coulson? Le preguntó a Lustriel. Asignarme una habitación tranquila con vistas a vuestra hermosa ciudad, replicó. Y añadió en voz baja una orientada hacia el oeste. Catibrie se reunió con Wulfgar al atardecer en un alto balcón de la torre principal, una de las 12 que adornaban el palacio. El enano tiene talento, comentó Wulfgar. El pelo recién lavado de Catibrie olía a lilas y a primavera. Ella casi siempre lo llevaba suelto sobre los hombros, pero ahora tenía un lado recogido mientras el otro caía en una especie de rizo. Llevaba un vestido azul claro que resaltaba el color de sus ojos y que dejaba al descubierto la piel suave de sus delicados hombros. En la cintura lucía un fajín que formaba un ángulo para acentuar su bien formado cuerpo. El vestido no tocaba el suelo, y la sorpresa de Wulfgar fue evidente cuando observó que no calzaba las habituales botas de piel de cierva, sino un par de delicados escarpines de encaje con bordados de fantasía. Tuve que elegir entre dejarle hacer o darle un puñetazo en la nariz, señaló Catibrie, exagerando su modestia al permitir que aflorase ligeramente su acento elfo. ¿No hay ninguna parte de ti que lo disfrute? Catibrie le respondió con un gesto burlón. ¿No te gustaría que Drizzt te viera así? Insistió el bárbaro. ¿No te complacería ver la expresión de su rostro? Me complazco en matar orcos. Basta ya. Catibrie lo miró como si la hubiera abofeteado. Basta ya, repitió Wulfgar. Aquí, en Luna Plateada, no necesitas tus botas ni tus armas, ni el pragmatismo del que te han imbuido los enanos, y ese acento que has perdido hace ya tiempo. ¿Te has mirado al espejo desde que Fred hizo su magia contigo? Catibrie resopló e intentó mirar hacia otro lado, pero Wulfgar se lo impidió con la mirada y con el gesto. Deberías hacerlo, dijo. No dices más que tonterías, respondió Catibrie, y su acento había desaparecido. Nada de eso. ¿Es una tontería apreciar las vistas de Luna Plateada? Preguntó volviéndose a medias. Abarcó con un movimiento del brazo la penumbra que se iba acentuando en el oeste, y las estructuras de la ciudad iluminadas por el crepúsculo y por las velas que ardían en muchas ventanas. En algunas de las torres relucían llamas de inofensivo fuego férico que destacaban sus magníficas formas. ¿No dejaste volar tu mente mientras caminábamos por las avenidas hacia este palacio? Preguntó Wulfgar. ¿Pudiste evitar sentirte así rodeada de belleza por todas partes? ¿Por qué habría de ser entonces diferente con tu propio aspecto? ¿Por qué te empeñas en ocultarte tras el barro y las ropas corrientes? Catibrie meneó la cabeza. Movió los labios unas cuantas veces, como si quisiera responder pero no encontrara las palabras. Drizzt estaría encantado con el espectáculo que se presentaría a sus ojos, afirmó Wulfgar. Yo lo estoy, como tu amigo. Deja ya de ocultarte bajo ese acento tosco y esas ropas raídas por el camino. Deja de tener miedo a lo que eres, a lo que podrías aspirar a ser en lo más profundo de tu alma. No te importa que alguien te vea después de un arduo día de trabajo sudorosa y sucia. No pierdes el tiempo acicalándote y engalanándote, y todo eso te honra. Pero en momentos como este, cuando se presenta la ocasión, no la rehuyas. Me siento vana. Simplemente debes sentirte bonita, y eso debe hacerte feliz. Si realmente eres alguien a quien no le importa lo que los demás puedan decir o pensar, entonces, ¿por qué rehusas los pensamientos placenteros? Catibrie lo miró un momento con curiosidad, y una sonrisa se adueñó de su rostro. ¿Quién eres tú, y qué has hecho con Wulfgar? Mi otro yo hace tiempo que está muerto, te lo aseguro, respondió Wulfgar. Fue expulsado bajo el peso de Eru. Nunca te he visto así. Nunca me he sentido así. Estoy satisfecho y sé cuál es mi camino. Ahora no respondo ante nadie, solo ante mí mismo, y jamás había conocido semejante libertad. ¿Y entonces, quieres compartirla conmigo? Con todos, respondió Wulfgar con una carcajada. Debo reconocer que me miré al espejo 1 o 2 veces, dijo Catibrie, y Wulfgar rió con más ganas aún. ¿Y te gustó lo que viste? Se admitió. ¿Y te gustaría que Drizzt estuviera aquí? Bastante, respondió, lo cual, por supuesto, quería decir sí. Wulfgar la agarró por el brazo y la llevó hasta la balaustrada del balcón. Son tantas las generaciones de hombres y elfos que han construido este lugar. Es un refugio para Fred y para los que son como él, y también es un lugar al que todos podríamos venir de vez en cuando para detenernos a mirar y disfrutar. Creo que ese es el tiempo más importante, el que dedicamos a bucear en nuestro interior con honestidad y sin remordimientos ni temores. Podría estar luchando contra orcos o dragones. Podría estar extrayendo mitril de la profundidad de las minas. Podría estar encabezando una partida de caza en el Valle del Viento Helado. Pero hay veces, me temo que demasiado pocas, que detenerse, y mirar, y limitarse a disfrutar es más importante que todo eso. Catibrie rodeó con el brazo la cintura de Wulfgar y apoyó la cabeza sobre su fuerte hombro. Así se quedaron, uno junto al otro, dos amigos que disfrutaban de un momento de vida, de contemplación, de simple placer,
Wulfgar le pasó el brazo por los hombros, también en paz, y ambos tuvieron la sensación, en lo más profundo, de que ese sería un momento que recordarían hasta el fin de sus días, una imagen definitoria y perdurable de todo lo que habían sido desde aquel aciago día en el Valle del Viento Helado, cuando Wulfgar, el joven guerrero, había golpeado tontamente en la cabeza a un tozudo y viejo enano llamado Brunor. Así permanecieron algún tiempo, hasta que Alustriel salió al balcón y al momento se perdió. Ambos se volvieron al oír su voz y la vieron ahí de pie, con un hombre de mediana edad que llevaba el delantal de un tabernero. Alustriel hizo una pausa y observó a Catibrie, recorriendo con la mirada las formas de la mujer. Según dicen, Fred está lleno de magia, dijo Catibrie con una mirada a Wulfgar. Alustriel negó con la cabeza. Fred encuentra la belleza, no la crea. Sin duda, la encuentra con tanta facilidad como Drizzt encuentra orcos que matar, o Bruenor metal que explotar, no cabe duda, dijo Wulfgar. Ha mencionado que también le gustaría buscarla en Wulfgar. Catibrie se rió mientras Wulfgar lo hacía entre dientes y negaba con la cabeza. No tengo tiempo. Quedará muy decepcionado, declaró Alustriel. Tal vez la próxima vez que nos veamos, dijo Wulfgar, y sus palabras suscitaron en Catibrie una mirada dubitativa. Lo miró profundamente durante largo rato, estudiando su expresión, su movimiento y las inflexiones de su voz. Su confesión a Fred tal vez no estuviera falta de sinceridad, lo sabía, pero de todos modos era dudosa porque Wulfgar había decidido que no volvería a visitar Luna Plateada. Catibrie lo veía con claridad, y había tenido esa sensación desde su partida de Mithril Hall. Se sintió embargada por el miedo, y esa sensación se mezcló con el momento tan especial que había compartido con Wulfgar. Se avecinaba una tormenta. Wulfgar lo sabía, y aunque todavía no lo había manifestado abiertamente, los signos eran cada vez más evidentes. Este es Maese Tapuel, de El Dragón Enfurecido, un buen establecimiento en la defensa inferior de la ciudad, explicó Alustriel. El hombre bajito y barrigón dio un paso adelante, más bien tímido. Un lugar al que suelen acudir los visitantes de Luna Plateada. Bien hallado, lo saludó Catibrie, saludo que acompañó a Wulfgar con una inclinación de cabeza. Y vosotros también, príncipe y princesa de Mithril Hall, replicó Tapuel, haciendo al mismo tiempo unas cuantas reverencias bastante torpes. El dragón enfurecido tuvo como huéspedes a muchos de los refugiados que atravesaron el Surbryn desde Mithril Hall, explicó Alustriel. Maese Tapuel dice que hay un par de ellos que podrían ser de interés para vosotros. Wulfgar ya empezaba a dar muestras de impaciencia. Catibrie le apoyó una mano en el antebrazo para calmarlo. Tu niña, Coulson, dijo Tapuel, frotándose nerviosamente las manos sobre el delantal manchado de remolacha, una cosa delgaducha con el pelo de color pajizo hasta aquí. Señaló un punto apenas un poco por debajo de su hombro, una aproximación bastante exacta del largo del pelo de Coulson. Sigue, dijo Wulfgar, asintiendo. Vino con el último grupo, pero con su madre. ¿Su madre? Wulfgar miró a Alustriel en busca de una explicación, pero la mujer delegó en Tapuel. Bueno, ella dijo que era su madre, explicó el tabernero. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Catibrie. Tapuel vaciló, como si tratara de recordar la respuesta. Yo recuerdo con claridad que ella llamó Coulson a la niña. El nombre de la mujer era algo parecido. Algo que empezaba, no sé si me entendéis. Por favor, trata de recordarle, insistió Wulfgar. ¿Cotie?, preguntó Catibrie. Cotie. Ja, sí. Cotie, dijo Tapuel. Cotie Copperson, le dijo Catibrie a Wulfgar. Estaba en el grupo de los que Dei recibió en la cámara. Perdió a su familia a manos de Oboul. Y Dei le dio una nueva, dijo Wulfgar, pero en su tono no había resentimiento. ¿Estáis de acuerdo con esta conclusión?, preguntó Alustriel. Tiene sentido, respondió Catibrie. Fue el último grupo que cruzó el Surbryn antes de que el transbordador quedara inutilizado, y no solo el último grupo que llegó a Luna Plateada, dijo Alustriel, lo he confirmado con los propios guardias de la orilla occidental. Escoltaron a los refugiados provenientes del Surbryn, a todos, y ellos, los guardias, permanecen aquí, lo mismo que varios de los refugiados. ¿Y habéis encontrado a esos refugiados para preguntarles por Cotie y por Coulson?, preguntó Catibrie. ¿Están Cotie y Coulson entre los que permanecen aquí? Se están haciendo más averiguaciones, respondió Alustriel. Estoy bastante segura de que solo confirmarán lo que ya hemos descubierto. En cuanto a Cotie y la niña, se han marchado. El desánimo se apoderó de Wulfgar. Hacia Nesme, explicó Alustriel. Poco después de que llegaran esos refugiados, apareció un general de Nesme. La están reconstruyendo y ofrecen casa a todos los que quieran colaborar con ellos. El lugar es seguro una vez más. Muchos de los caballeros de la marca Argenta montan guardia con los jinetes de Nesme para asegurarse de que todos los Troys han sido destruidos u obligados a volver a los pantanos de los Troys. La ciudad prosperará en la próxima estación, debidamente defendida y abastecida. ¿Estás segura de que Cotie y Coulson están allí?,
preguntó Wulfgar. Estoy segura de que estaban en la caravana que salió para Nesme solo unos días después de haber llegado a Luna Plateada. La caravana llegó a destino, aunque no puedo asegurar que Kotia y la niña hicieran la totalidad del viaje. Se detuvieron en varios puestos y poblados por el camino. La mujer podría haberse quedado en cualquiera de ellos. Wulfgar asintió y miró a Catti-Brie. Tenían claro qué camino debían tomar. «Podrías llevaros volando a Nesme en mi carro», se ofreció a Lustriel, «pero hay otra caravana que saldrá mañana a mediodía y seguirá exactamente la ruta que hizo Kotie, y que necesita más guardias. Los cocheros estarán entusiasmados si Wulfgar y Catti-Brie los acompañan en el viaje, y Nesme está apenas a 10 días de aquí. Y Kotie no puede haber ido a ninguna parte más allá de Nesme», razonó Wulfgar. «Eso nos servirá perfectamente». «Muy bien», dijo Lustriel. «Informaré al cochero jefe», dijo, y ella y Tapuel se retiraron. «Tenemos claro a dónde hemos de ir», dijo Wulfgar, y pareció satisfecho con eso. Catti-Brie, sin embargo, meneó la cabeza. «El camino del sur es seguro y no está muy lejos», añadió Wulfgar al ver su expresión de duda. «Me temo que no son buenas noticias». «¿Y eso?», Kotie explicó Catti-Brie. «Dio la casualidad que me topé con ella unas cuantas veces después de que me hirieran, en los túneles de abajo. Era una criatura quebrantada, tanto espiritual como mentalmente». «¿Temes que pueda hacerle daño a Coulson?», preguntó Wulfgar con expresión súbitamente alarmada. «No, nada de eso», dijo Catti-Brie, «pero me temo que se aferrará a la niña con todas sus fuerzas y no te recibirá de buen grado. Coulson no es su hija». «Y para algunos, la verdad no es más que un inconveniente», respondió Catti-Brie. «Me llevaré a la niña», afirmó Wulfgar en un tono que no admitía réplica. Dejando a un lado esa innegable determinación, a Catti-Brie le extrañó que Wulfgar se refiriera a Coulson como la niña y no como mi hija. Estudió a su amigo atentamente durante un rato, tratando de leer en su interior. Pero no hubo manera. Capítulo 9. A las puertas del destino. «No me gusta este lugar». Una jugarreta del viento, que sopla por un canal abierto entre dos grandes muros de nieve, amplificó las palabras pronunciadas en voz baja por Regis de tal modo que parecieron llenar el espacio que rodeaba a sus 4 compañeros enanos. Las palabras se fundieron con el lúgubre silbido de la fría brisa, una armonía de miedo y lamento que tan adecuada parecía en un lugar llamado Paso del Páramo. Bruenor, que estaba demasiado ansioso como para estar en ningún sitio que no fuera el frente, se volvió y dio la impresión de que fuera a reprender al alfil. Pero no lo hizo. Se limitó a menear la cabeza. ¿Cómo negar lo innegable? La región estaba encantada, era evidente. Habían tenido esa sensación cuando habían atravesado el paso la primavera anterior, de oeste a este, hacia Mithril Hall. La misma atmósfera cerrada seguía flotando en el Paso del Páramo, aunque el entorno había sido transformado por la estación. La primera vez que pasaron, el terreno estaba llano y uniforme, un paso amplio y fácil de transitar entre un par de distantes cadenas montañosas. Tal vez los vientos de ambas cadenas libraban batallas ahí continuamente y allanaban el terreno. Una profunda capa de nieve se había amontonado desde entonces por la acción de los vientos enfrentados, formando una serie de ventisqueros que parecían las dunas del desierto del Kalim, una serie de gigantescas conchas de vieira dispuestas a intervalos regulares en dirección este-oeste marcando las cadenas montañosas que lo bordaban. Con el deshielo y el recongelamiento del invierno anterior, la capa superficial de la nieve era una costra helada, pero no bastaba para aguantar el peso de un enano. Por esa razón, tenían que irse abriendo camino por los puntos bajos de la nieve todavía profunda, entre los canales que quedaban entre las dunas. Drift hacía de guía. Corriendo levemente y tanteando de vez en cuando la nieve con sus cimitarras, el drow transitaba por las dunas como un salmón podría sortear las ondas de un río de escasa corriente. Subía por un lado y bajaba por el otro, tras hacer una pausa en los puntos altos para orientarse. A los 6 que formaban el grupo Bruenor, Regis, Drift, Tibuledorf Puent, Cordio y Torgaramerstriker, les había llevado 4 días llegar a la entrada oriental del Paso del Páramo. Habían ido deprisa, considerando la nieve y el hecho de que habían tenido que evitar muchos de los puestos de guardia del rey Obould y un par de caravanas orcas. Una vez en el paso, incluso con los ventisqueros, habían seguido progresando sin pausa. Drift escalaba las dunas e indicaba a Puent los puntos por los que pasar. A 7 días de la partida, la marcha se había reducido a un paso lento. Estaban seguros de que estaban cerca de donde habían encontrado el agujero que Bruenor creía que era la entrada a la legendaria ciudad enana de Gauntlegrim. Habían levantado un buen mapa en aquel viaje desde el oeste y, siguiendo instrucciones de Bruenor, habían tomado nota de todos los hitos del terreno, los ángulos respecto de determinados picos al norte y al sur, y cosas por el estilo. Pero con el manto de nieve, el paso del páramo parecía tan diferente que Drift no podía estar seguro de nada. En todos ellos, y en Bruenor de forma especial, pesaba la posibilidad real de haber pasado de largo el agujero que se había tragado una de sus carretas.
Por otra parte, ahí había algo más, una sensación suspendida en el aire que hacía que se les erizaran los pelos de la nuca. El silbido fúnebre del viento estaba lleno de los lamentos de los muertos, de eso no cabía duda. El clérigo, Cordio, había formulado algunos conjuros de adivinación que le habían revelado que había algo sobrenatural en ese lugar, una presencia extraña. En el viaje a Mithril Hall, los sacerdotes de Bruenor le habían pedido a Drizzt que no invocara a Guenhwyvar por miedo a incitar la atención no deseada de fuentes de otros planos en el proceso, y ahora Cordio había insistido en lo mismo. El sacerdote enano había asegurado a sus compañeros que el paso del páramo no era estable desde el punto de vista de los diferentes planos, aunque el propio Cordio admitía que no estaba seguro de lo que significaba realmente aquello. ¿Tienes algo para nosotros, elfo?, le preguntó Bruenor a Drizzt. Su voz bronca, llena de irritación, resonó en las paredes de nieve helada. Drizzt apareció en lo alto del ventisquero, a la izquierda del grupo, el oeste. Se encogió de hombros a modo de respuesta, y luego dio un paso adelante y empezó un deslizamiento equilibrado por la reluciente duna blanca. Se mantenía de pie sin problema, y se deslizó por delante del alfil de los enanos hasta la base del ventisquero que había al otro lado, donde aprovechó la empinada pendiente para parar la marcha. Lo único que tengo es nieve, respondió, tanta nieve como se puede desear hasta donde alcanza mi vista por el oeste. O sea que vamos a tener que quedarnos aquí hasta el deshielo, gruñó Bruenor, que puso los brazos en jarras y, de un puntapié de su pesada bota, atravesó la pared helada de un montículo. Lo encontraremos, respondió Drizzt, pero sus palabras quedaron tapadas por el súbito gruñido de Timbledorf Puent. Va, dijo, furioso, con un resoplido, y dando una fuerte palmada se puso a andar aporreando la quebradiza capa de nieve con sus pesadas botas. Mientras que los demás iban vestidos sobre todo con pieles y capa tras capa de distintos tejidos, Puent estaba enfundado en su tradicional armadura de guerra de los revientauches, que lo cubría desde el cuello hasta los pies con planchas de metal superpuestas, provistas de púas en todas las zonas adecuadas de ataque: puños, codos, hombros y rodillas. También su yelmo tenía una aguzada púa que había acabado con muchos orcos en su día. ¿No tienes ninguna magia que pueda ayudarme?, le preguntó Bruenor a Cordio. El clérigo se encogió de hombros, impotente. Las incógnitas de este laberinto trascienden lo físico, mi rey trató de explicar. Las consultas que he hecho a través de conjuros no me han llevado más que a otras preguntas. Sé que estamos cerca, pero más como resultado de una sensación que por los conjuros. Va, volvió a gruñir Puent. Agachó la cabeza y empezó a perforar el ventisquero más próximo con el ariete de su casco, hasta que desapareció tras un velo blanco que caía detrás de él mientras cavaba hasta el canal que había al otro lado. Entonces, lo encontraremos, dijo Thorgrimr Stricker. Si estaba aquí cuando vinisteis, todavía estará aquí. Y si mi rey piensa que es Gauntlegrim, nada me va a impedir ver ese lugar. Bien, así se habla, coincidió Cordio. Todos saltaron cuando la nieve entró en erupción ante ellos. Las cimitarras de Drizzt aparecieron en sus manos como si hubieran estado siempre ahí. De esa abertura en la duna surgió un Timbledorf Puent cubierto de nieve y rugiente. No se detuvo, sino que siguió abriendo surcos en la duna, atravesando el camino, derribando el muro helado con facilidad y desapareciendo de la vista. ¿Quieres dejar de hacer eso, maldito necio?, dijo Bruenor furioso, pero Puent ya había desaparecido. Tengo la certeza de que estamos cerca de la entrada, le dijo Drizzt a Bruenor mientras devolvía las espadas al cinto. Estamos a la distancia correcta de las montañas, tanto al norte como al sur. De eso, estoy seguro. Estamos cerca, confirmó Regis, que no dejaba de mirar en derredor como si temiera que en cualquier momento apareciera un fantasma y lo acogotara. A ese respecto, Regis sabía más que los demás, ya que había sido él quien había caído en el agujero detrás de la carreta hacía unos meses, y quien había encontrado, en las tenebrosas profundidades, lo que él había creído que era el fantasma de un enano muerto hacía tiempo. Entonces, seguiremos mirando, dijo Bruenor. Y si está oculta bajo la nieve, sus secretos dejarán de serlo dentro de poco, cuando llegue el deshielo. Va. Oyeron gruñir a Puent otra vez desde detrás de la duna hacia el este, y se dispersaron ante la perspectiva de verlo irrumpir en medio de todos y, probablemente, embistiendo con el yelmo letal. La duna se estremeció cuando arremetió a través del camino y volvió a rugir ferozmente. Sin embargo, su tono cambió de repente, pasó del desafío a la sorpresa, y entonces se desvaneció con rapidez, como si el enano hubiera caído y desaparecido de la vista. Bruenor miró a Drizzt. Gauntlegrim, declaró. Thorgar y Cordio se lanzaron hacia el punto del ventisquero tras el cual habían oído el grito de Puent. Se abrieron paso a empellones lanzando nieve hacia atrás, trabajando como un par de perros que excavaran en busca de un hueso. Fueron debilitando la integridad de esa sección del ventisquero hasta que se derrumbó ante ellos, lo que complicó la excavación. A pesar de todo, en un instante,
Llegaron al borde del agujero abierto en el terreno, y la pila de nieve que quedaba se deslizó hacia el interior, pero pareció llenar la grieta. —¿Puent? —llamó Torgar hacia la nieve, pensando en su compañero enterrado vivo. Se inclinó sobre el borde mientras Cordio le sujetaba los pies y hundió la mano en la pila de nieve. Se dio cuenta de que ésta solo se había compactado en la superficie del agujero que quedaba por debajo. Cuando la mano de Torgar quebró la capa exterior, la nieve se desprendió, y el enano se encontró mirando hacia el fondo de un pozo frío y vacío. —¿Puent? —volvió a llamar de forma más perentoria al darse cuenta de que su compañero había caído muy hondo. —Ahí está —gritó Bruenor, que corrió a colocarse entre los dos enanos arrodillados. La carreta entró justo por ahí. Mientras decía esto, se dejó caer de rodillas, empezó a apartar más nieve y dejó al descubierto un surco que había hecho la rueda de la carreta meses antes. Gauntlegrim. Sí, y Puent se cayó dentro, le recordó Drift. Al volverse, los tres enanos vieron al Drow y a Regis desenrollando una cuerda que Drift ya se había atado a la cintura. —Sujetad la cuerda, muchachos —gritó Bruenor, pero Cordio y Torgar ya se habían puesto en marcha y corrían para asegurar la cuerda y encontrar un lugar en el que asentar firmemente sus pesadas botas. Drift se tiró al suelo, junto al borde, y trató de escoger una ruta prudente, pero en ese momento llegó un grito desde muy abajo, seguido por un rugido agudo y chisporroteante que no se parecía a nada de lo que ninguno de ellos hubiera oído antes, como una mezcla entre el chillido de una águila y el silbido de un lagarto gigante. Dando una voltereta por encima del borde, Drift se dio la vuelta y afirmó las manos, y Bruenor se apresuró a unir sus fuerzas a las de los que sujetaban la cuerda. —Rápido —urgió Drift, mientras los enanos empezaban a soltar cuerda. Fiándose de ellos, el Drow saltó desde el borde y se perdió de vista. —Hay un repecho unos 5 metros más abajo —gritó Regis, gateando por delante de los enanos hasta el agujero. El alfil se movía como si fuera a saltar, pero se detuvo de repente, apenas antes de llegar al borde. Ahí permaneció mientras pasaban los segundos, con el cuerpo paralizado por el recuerdo de su anterior incursión al lugar que Bruenor llamaba Gauntlegrim. —Estoy en el repecho. La voz de Drift lo sacó de su trance. Pudo abrirme paso, pero estad atentos a la cuerda. Regis se asomó y apenas pudo distinguir la forma del Drow en la oscuridad del agujero. —Tú serás nuestro guía —le indicó Bruenor, y Regis encontró fuerzas para asentir. Sin embargo, un fuerte ruido desde mucho más abajo lo volvió a sobresaltar. Al ruido le siguieron un grito de dolor y un alarido que parecía de otro mundo. Se oyeron más ruidos, de metal rozando sobre tierra, silbidos de serpiente y chillidos de águila, junto con rugidos enanos de desafío. Después, un grito de terror inconfundible, el grito de Puent, los estremeció a todos hasta la médula, pues, ¿cuándo había gritado de terror Tibuledorf Puent? —¿Qué ves? —le preguntó Bruenor a Regis. El alfil entrecerró los ojos tratando de distinguir algo. Solo podía ver a Drift, bajando palmo a palmo por la pared por debajo del repecho. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, Regis se dio cuenta de que no era realmente un repecho, ni una pared, sino más bien un promontorio de estalagmita que había crecido junto al lado de la cueva que había más abajo. Volvió a mirar a Drift, y el Drow se perdió de vista. Los enanos que tenía detrás cayeron de espaldas con un gañido cuando la cuerda se aflojó. —¡Afirmadla! —gritó Bruenor a Torgar y Cordio mientras él corría hacia el borde del pozo. —¿Qué ves, panza redonda? Regis se apartó, se volvió y negó con la cabeza, pero Bruenor de todos modos no esperaba una explicación. El enano se tiró al suelo, asió la cuerda y sin vacilar se tiró por el borde, descendió rápidamente hacia las tinieblas. Reculando, Torgar y Cordio gruñían por el esfuerzo y trataban con todas sus fuerzas de clavar las botas en la nieve. Regis tragó saliva. Oyó un gruñido y un chillido desde muy abajo. La imagen del espectro de un enano lo atormentaba y le decía que saliera corriendo. Pero Drift estaba ahí abajo, y también Bruenor, y Puent. El alfil volvió a tragar saliva y corrió hacia el pozo. Se tiró al suelo encima de donde asomaba la cuerda y, con una mirada a Torgar y a Cordio, se perdió de vista. En cuanto apoyó los pies en el repecho, Drift supo lo que era. El alto promontorio de estalagmita formaba un ángulo con la pared de piedra que tenía a sus espaldas. Aunque estaba a solo 5 metros del borde, los sentidos de Drift volvieron a ser los de la persona que había sido antes, los de una criatura de la antípoda oscura. Empezó a bajar a tientas, desenrollando cuerda tras de sí, apenas un par de pasos. Cuando sus ojos se ajustaron a la oscuridad, vio los contornos de la estalagmita y el suelo a unos 6 metros más abajo. Sobre él se veían los restos de la carreta destrozada que habían perdido meses atrás, cuando viajaban hacia el este. Debajo y a la izquierda, oyó un grito sofocado y el sonido de metal frotando contra la piedra, como si estuvieran arrastrando a un enano con armadura. Con un giro de muñeca, Drift se soltó de la cuerda,
y tan equilibrado fue su descenso por el lado de la estalagmita que no solo no tuvo que agacharse y usar las manos, sino que sacó sus dos espadas mientras bajaba. Tocó el suelo a la carrera, pensando en dirigirse al estrecho túnel que había visto al frente y a la derecha, pero la cimitarra que llevaba en la izquierda, Centella, lanzó un destello azul y sus agudos sentidos de la vista y del tacto permitieron al Drow detectar un atisbo de movimiento y un susurro del lado de la pared lateral frenando en seco. Se volvió para hacer frente a la amenaza, y sus ojos se abrieron como platos cuando vio que una criatura que no se parecía a nada que hubiera visto antes venía a toda velocidad hacia él. Medía 1,5 veces la altura de Drift de la cabeza a la cola y cargó contra el Drow sobre unas fuertes patas traseras, como si riera un lagarto bípedo, con la espalda encorvada y la cola suspendida por detrás para contrapesar la enorme cabeza, en el caso de que se le pudiera dar ese nombre a esa especie de boca con 3 mandíbulas equidistantes que la abarcaban toda. Unos colmillos negros tan grandes como las manos de Drift se curvaban hacia adentro en los bordes de las mandíbulas, y Drift distinguió 2 filas de largos y afilados dientes que descendían hacia la garganta en 3 líneas cortantes. Más extraño aún era el brillo de los ojos de la criatura. Eran 3, y cada uno de ellos estaba en el pliegue de piel moteada que se extendía entre las respectivas mandíbulas. La criatura se lanzó sobre el Drow como una serpiente de boca triangular que desencajaba la mandíbula para engullir a su presa. Drift se dirigió primero hacia la izquierda y cambió rápidamente el sentido cuando la criatura se dispuso a seguirlo. A pesar de las ajorcas que aumentaban su velocidad, el Drow no pudo girar a la derecha lo bastante rápido como para evitar a la criatura. Las mandíbulas se cerraron con fuerza, pero solo apresaron el aire, ya que Drift saltó y se tiró hacia adelante, sobre la mandíbula superior. Mientras pasaba por encima, lanzó una cuchillada hacia abajo y aprovechó el contacto para impulsarse aún más arriba, mientras realizaba un giro lateral y ponía los pies en el suelo. La criatura emitió un extraño rugido, un silbido de protesta. Un adecuado sonido de otro mundo para una criatura de otro mundo, pensó Drift. Doblándose y girando, Drift plantó los pies contra el lado del hombro de la criatura y dio una patada, pero la criatura era más sólida de lo que había pensado. Su golpe solo sirvió para apartar a la altura de los hombros mientras él se desplazaba hacia un lado. Y esa curvatura del cuerpo, por supuesto, volvió a girar hacia él las terribles mandíbulas. Sin embargo, Drift voló hacia atrás, manteniendo a la perfección el equilibrio y la conciencia. Mientras la bestia se volvía, antepuso las cimitarras y dio 2 cortes en la musculatura y la piel del pliegue que conectaba las mandíbulas. La criatura chilló y mordió las espadas al pasar. Sus 3 mandíbulas no se alineaban del todo al cerrarse juntas. Abrió del todo las fauces cuando se volvió para enfrentarse a Drift. Las 2 cimitarras se movieron con la velocidad del rayo. El revés de muerte de hielo cortó el pliegue de piel opuesto, y un fuerte mandoble de centella atravesó el músculo y la carne, y a continuación giró hacia abajo para cortar el pliegue de la base que conectaba las 2 mandíbulas inferiores. Drift volvió un poco la hoja cuando tomó contacto y se apoyó fuertemente en ella, obligando a las mandíbulas a formar un ángulo descendente. La criatura echó la cabeza hacia atrás al recibir el corte, y dando un salto, bajó su extremo posterior para aterrizar sobre la cola extendida, con las patas traseras libres, y atacar a su adversario. Realmente, eran formidables las 3 garras en que terminaban aquellas poderosas patas, y Drift apenas tuvo tiempo de echarse atrás para esquivar el malintencionado ataque. Por algún medio, la criatura consiguió lanzarse hacia adelante en persecución del Drow, valiéndose solo de la cola como propulsión. Sus diminutas patas delanteras se agitaban frenéticamente en el aire, mientras sus largas y poderosas patas traseras trataban de alcanzar al Drow. Drift movió vertiginosamente las cimitarras para defenderse, aunque hubo repetidos contactos, nunca con demasiada solidez, por miedo a que una de las espadas se le escapara de la mano. Retrajo una de las cimitarras y la pata trasera de la criatura se sacudió, y entonces él le lanzó un mandoble y le cortó el pie. La criatura echó atrás la cabeza y volvió a chillar. De arriba llegó un ruido al rodar algo desde el borde del repecho, y Drift no perdió la oportunidad que le brindaba esa distracción. Rodeando las movedizas patas y lanzando una cuchillada con muerte de hielo primero y con centella inmediatamente después, consiguió alcanzar 2 veces el delgado cuello de la criatura. Hubo una aspiración de aire, y Drift vio manar sangre mientras sus hojas atravesaban la carne. Sin ralentizar siquiera su giro mientras la criatura caía sin emitir el menor sonido, el Drow se lanzó por el túnel abajo. Un rugido a sus espaldas lo hizo mirar hacia atrás y vio que Bruenor bajaba volando el último tramo pegado a la estalagmita y sosteniendo el hacha por encima de la cabeza. El enano coordinó perfectamente su aterrizaje con un golpe descendente, de modo que partió con el hacha la columna de la criatura ya herida de muerte. El ruido fue horroroso. «Espera aquí», le gritó Drift mientras desaparecía. Bruenor esperó a que la criatura acabara con los últimos estertores.
Trató de volverse para atacarlo, pero Drift le había dejado totalmente inservibles las formidables mandíbulas. Ahora colgaban pesadamente y sin la menor coordinación al estar cortada la mayor parte de los músculos que las sostenían. También la cola y las patas traseras de la criatura experimentaban solo algún espasmo ocasional, ya que el hacha de Bruenor le había partido el espinazo. Así pues, el enano se mantenía a distancia, con el hacha lejos de su torso para evitar cualquier contacto incidental. «Date prisa, elfo», le gritó Bruenor a Drift cuando miró hacia un lado y vio que la bota de Tibuledorf estaba tirada en el suelo de piedra. Bruenor ya no estaba dispuesto a esperar hasta que muriera la bestia, de modo que saltó sobre el lomo y le arrancó el hacha, con grandes trozos de tendones y huesos. Pensó correr en pos de Drift, pero antes incluso de que tuviera nuevamente el hacha en las manos, captó un movimiento a un lado. El enano miró con curiosidad una sombra oscura que había cerca de la pared lateral y de la carreta destrozada, y que poco a poco fue tomando forma, la forma de otra de las extrañas bestias. Se lanzó contra él, potente y veloz, y Bruenor tuvo el buen tino de dejarse caer detrás de la criatura muerta. La otra arremetió, tratando de alcanzarlo con sus furiosas garras, y el enano se tiró al suelo y levantó a la primera criatura como un carnoso escudo. Por fin, tuvo ocasión de ver el daño que esas extrañas mandíbulas triangulares podían hacer, ya que la feroz criatura arrancó en segundos grandes trozos de carne y hueso. Un movimiento a sus espaldas hizo que Bruenor se volviera a medias hacia la derecha. «Soy yo», le dijo Regis antes de que girara del todo, y el enano volvió a centrarse en la bestia que tenía delante. Entonces, Bruenor miró hacia la izquierda y vio que Drift, retrocediendo frenéticamente, salía del túnel, con las cimitarras actuando con velocidad e independencia. Lanzaba mandobles para mantener a raya las ávidas fauces de otras dos criaturas. «Panza redonda, ayuda al elfo», gritó Bruenor, pero cuando miró hacia atrás, Regis había desaparecido. En ese momento, la atacante de Bruenor se encaramó sobre la bestia muerta, y el enano ya no tuvo tiempo para buscar a su compañero alfling. Al pasar, Drift vio a Regis pegado contra la pared. El alfling hizo un gesto afirmativo con la cabeza y quedó a la espera de otro de respuesta. En cuanto Drift respondió, Regis salió rápidamente y golpeó con su pequeña maza la cola de la criatura de la izquierda. Como era de esperar, la bestia se dio la vuelta para ocuparse de su nuevo enemigo, pero, anticipándose, Drift se movió más deprisa y, con un movimiento cruzado de la espada que esgrimía con la derecha, hizo un buen corte en el lado del cuello de la bestia, que se volvía. Con un rugido de protesta, la criatura giró hacia atrás, y la otra, al ver un claro, arremetió de repente. Una vez más, Drift le ganó de mano y consiguió retroceder con rapidez suficiente para obtener el tiempo que necesitaba para realinear sus espadas. Le hizo a Regis un gesto de aprobación cuando éste se deslizó túnel abajo. Regis avanzaba nervioso, pero con determinación. Se adentraba en la oscuridad, pensando que en cualquier momento saltaría sobre él un monstruo desde las sombras. No tardó en oír el roce del metal y algún que otro gruñido y maldición enana, y por la ausencia de bravatas coligió que Tibuledorf Puente se enfrentaba a graves problemas. Movido por esto, Regis apuró el paso y llegó hasta la entrada de una cámara lateral de la cual salían los terribles y rechinantes sonidos metálicos. Regis reunió valor y se asomó a la entrada. En el interior, recortado por la luz de los líquenes contra la pared del fondo, había otra criatura. Era más grande que las demás, ya que medía fácilmente 3 metros de la mandíbula a la cola. El cuerpo estaba totalmente inmóvil, pero agitaba la cabeza atrás y adelante. Mirándola por la espalda, pero levemente de lado, Regis pudo ver por qué hacía eso. De una de las comisuras de esa boca sobresalía una pierna de enano dentro de su armadura y un pie sucio y desnudo colgaba en el extremo. Regis hizo una mueca de dolor, pensando que su amigo estaba siendo desmembrado por aquellas fauces triangulares. Se imaginó los dientes negros destrozando la armadura de Puente y desgarrando su carne con los colmillos y con el metal roto. Además, el enano no daba más señales de vida que las sacudidas de los miembros flácidos que sobresalían de la boca de aquella cosa. Habían cesado igualmente las protestas y los gruñidos. Temblando tanto de ira como de terror, Regis cargó sin mucho entusiasmo, dando un salto hacia un lado y levantando en alto su pequeña maza. Pero, ¿dónde podía golpear siquiera a la bestia asesina para hacerle daño? Encontró la respuesta cuando la criatura reparó en él y giró la cabeza. En ese momento, el alfil comprendió cómo era su extraña cabeza, con sus 3 ojos equidistantes situados en el centro de los pliegues de piel que conectaban las mandíbulas. Por puro instinto, el alfil se lanzó a por el ojo más próximo, y los cortos miembros anteriores de la criatura no eran tan largos como para bloquear su ataque. La maza dio en el blanco, y la piel, tensa por el esfuerzo de sujetar la rodilla y el muslo del enano atrapado, no tenía juego para poder absorber el golpe. Con un sonido nauseabundo, el ojo estalló y derramó su líquido sobre el horrorizado alfil. La criatura silbó y sacudió la cabeza con furia, en un intento de arrojar fuera al enano,
Pero Puente no estaba muerto. Había adoptado una postura defensiva, una especie de tortuga que cerraba su magnífica armadura, la volvía más fuerte y ocultaba sus costuras vulnerables. Cuando la criatura redujo la fuerza en torno a él, el enano salió de su postura defensiva con un gruñido desafiante. No tenía lugar para golpear ni para maniobrar con la pica de la cabeza, de modo que se limitó a agitarse, sacudiéndose como un arbusto de grandes hojas al influjo de un vendaval. La criatura perdió interés por Regis, y trató de sujetar al enano, pero era demasiado tarde, porque Puente era presa de un enloquecido y rabioso frenesí. Por fin, consiguió abrir bien las fauces y agacharse, echando fuera al enano. Cuando Puente quedó libre, Regis no podía creer el daño: piel desgarrada, dientes rotos y sangre que el enano había infligido a la bestia. Y todavía no había terminado, ni mucho menos. Descendió al suelo con una voltereta que le permitió caer de pie, y con las pequeñas piernas dobladas, lo que le permitió impulsarse otra vez contra la criatura, la embistió con la cabeza y con la púa de su yelmo. Arremetió atravesando la mandíbula y obligando a la criatura a retroceder. Acto seguido, el enano se retiró y atacó con los dos puños al mismo tiempo, lanzándole dos ganchos envolventes que castigaron a la bestia en ambos lados del cuello. Le clavó las picas de los puños. Una y otra vez, el enano golpeó duro, con las dos manos juntas, lacerando la carne. Además, impulsándose con las piernas, empujaba a la criatura hacia atrás, así hasta llegar a la pared lateral de la cámara. Para entonces, la bestia ya no ofrecía resistencia, no empujaba, y probablemente, de no haberlo tenido a él delante, se habría desplomado. Sin embargo, Puente no cejaba en su empeño, y no dejaba de descargar golpes al mismo tiempo que de su boca salía todo tipo de juramentos. Bruenor blandía el hacha horizontalmente ante él, venciendo así el primer ataque. Giró el arma y la usó para desviar hacia un lado la carga de la criatura, mientras él corría hacia adelante y pasaba la carrera junto a la bestia, hasta los restos de la carreta. Todos los cañones y los sacos con provisiones habían quedado destrozados, o bien por la caída o habían sido abiertos después, pero Bruenor encontró lo que andaba buscando en una parte intacta del lateral de la carreta que le llegaba aproximadamente a la altura de la cintura. Sabiendo que la criatura no había abandonado la persecución, el enano se tiró contra aquello, cayó al suelo bajo su base y, dándose la vuelta mediante una voltereta, quedó panza arriba con el hacha por encima de la cabeza. La criatura saltó sobre las tablas, sin darse cuenta de que Bruenor estaba muy cerca de ellas, hasta que sintió el hacha del enano clavándose en el costado y abriéndole una larga herida apenas por detrás de su pequeña y crispada pata delantera. Bruenor se echó de espaldas y mantuvo el impulso para dar una voltereta en sentido opuesto y volver a ponerse de pie. No se detuvo para observar el resultado de su ataque, sino que se impulsó hacia adelante, con el hacha por encima de un hombro mientras avanzaba. No obstante, la criatura estaba preparada, y en tanto el enano arremetía, le lanzó una dentellada, y cuando tuvo que retraerse para evitar un tajo de aquella feroz facha, se replegó sobre la cola y alzó sus formidables patas traseras. Con una de ellas, repelió el siguiente golpe de Bruenor, de una patada y haciendo el hacha por debajo de la cabeza, mientras que con la otra lanzó un zarpazo, marcando profundos surcos en la armadura del enano. Tras eso, la criatura inclinó el tronco hacia adelante, tratando de alcanzar al enano con sus fauces triangulares, pero Bruenor consiguió en el último momento ponerse fuera de su alcance. Acto seguido, el enano arremetió otra vez, gritando, escupiendo y descargando un golpe aplastante con el hacha. La criatura se replegó, y el arma ni siquiera la rozó. A continuación, se lanzó hacia adelante, en pos del hacha. Bruenor no detuvo el impulso del hacha y la usó para parar el ataque. La dejó completar el ciclo y la volvió de lado cuando la hoja estaba baja. Girándola entonces un poco más, se atrevió a volverse de espaldas delante de la bestia, convencido de que él sería más rápido. Y así fue. Bruenor terminó de dar la vuelta con amplitud sujetando el hacha con ambas manos y lanzando un golpe de lado. La criatura se agachó para parar el ataque. Bruenor redujo la vuelta, acortando el radio de giro y acercando más hacia sí la cabeza del hacha. Cuando la criatura dio una patada para bloquear, el hacha la alcanzó de pleno, le cecenó uno de los 3 dedos de la pata y cortó el pie por la mitad. La criatura se lanzó hacia adelante, gritando de dolor y furia. Arremetió contra Bruenor, ciega de rabia. Entonces, el rey enano retrocedió frenéticamente y describió un zigzag con el hacha para parar los asaltos. «Elfo. Te necesito», bramó, desesperado, el enano. El elfo no estaba en condiciones de responder. Al parecer, la herida que había infligido a una de las bestias no era tan grave como había esperado, pues la criatura no daba muestras de ceder. Y para colmo de males, se había visto obligado a recular hasta una zona más amplia, lo que daba a las criaturas más capacidad de maniobra. Hacían movimientos amplios, a izquierda y derecha, increíblemente bien coordinados para unas bestias no pensantes.
Drift movía las cimitarras hasta donde podía en ambos sentidos, y cuando eso llegó a ser imposible y difícil, el Drow se lanzó repentinamente hacia adelante, para volver hacia el túnel. Las dos criaturas se dispusieron a seguirlo, pero Drift retrocedió aún más deprisa, girando sobre sí mismo para responder a su persecución con una andanada de golpes. Le hizo un corte profundo en un lado de la boca a una y alcanzó a la otra en el ojo inferior. En lo alto oyó un ruido, y desde un lado, Bruenor lo llamaba. Lo único que podía hacer era estudiar qué opciones tenía. Siguió con la vista el rastro de unas rocas que caían y vio a Torgar Amersticker en una carrera loca y desatada por el lado de la estalagmita. El enano llevaba ante sí una pesada ballesta, y justo antes de que su caída acabara en un deslizamiento de frente, lanzó un virote que consiguió alcanzar a la criatura que Drift tenía a su derecha. La ballesta salió volando, y Torgar también. Hizo el resto de la bajada dando rumbos y golpeándose contra las piedras. La criatura a la que había herido se tambaleó y después giró en redondo para responder a la carga del enano, pero sus fauces no consiguieron cerrarse sobre Torgar, y el enano aterrizó con un buen golpe contra el lomo y el lateral de la bestia, lo que la hizo caer al suelo. Mareado y medio inconsciente, Torgar no pudo organizar su defensa en el momento en que la criatura se disponía a atacarlo. Sin embargo, Drift rodeó a la criatura que quedaba y golpeó duro a la que estaba caída, le hizo varios cortes en rápida sucesión y le abrió profundos surcos en la carne. El Drow tuvo que hacer una pausa para bloquear a la otra, pero en cuanto consiguió repeler ese ataque, volvió a la primera para asegurarse de dejarla muerta. El Drow sonrió y supo que las tornas habían cambiado cuando vio una cabeza gacha rematada con una pica que corría con todas sus fuerzas para embestir por detrás a la criatura que quedaba de pie. En cuanto Puente ensartó a la bestia por detrás, Drift se apartó y corrió hacia la carreta. Cuando llegó se encontró a Bruenor y a su oponente enzarzados en un salvaje intercambio de golpes. Drift saltó al borde del lateral de la carreta, buscando una brecha. Al verlo, Bruenor salió disparado hacia el otro lado, y la criatura giró con el enano. Drift saltó sobre su lomo y empezó a realizar un rápido y letal trabajo con sus cimitarras. Por los 9 infiernos, ¿qué son estas cosas?, preguntó Bruenor cuando por fin hubieron derribado a la feroz criatura. Tal vez algo salido precisamente de los 9 infiernos, dijo Drift, encogiéndose de hombros. Los dos volvieron al centro de la cueva, donde Puente seguía ensartando a la bestia ya muerta mientras Regis se ocupaba del atontado y vapuleado Torgar. No puede bajar, se oyó una voz y, al alzar la vista, todos vieron a Cordio allá arriba, asomado por encima de la entrada. No hay donde sujetar la cuerda. Yo iré a por él, le aseguró Drift a Bruenor. Con su sorprendente y proverbial agilidad, el Drow trepó corriendo por el lado de la estalagmita mientras se despojaba de sus cimitarras. Al llegar arriba, buscó y encontró a los asideros, y entre estos y la cuerda, que Cordio sujetaba una vez más, Drift no tardó en desaparecer saliendo otra vez del agujero. Unos instantes después, Cordio se descolgaba hasta llegar a la cima del montículo. A continuación, con la ayuda de Drift, se deslizó cuidadosamente hasta el suelo. Drift volvió a la caverna poco después, colgando de las puntas de los dedos. Se dejó caer de manera estudiada y aterrizó ligeramente sobre el montículo de estalagmita, desde donde bajó corriendo para reunirse con sus amigos. Estúpidos lagartos malolientes, farfullaba Puente, mientras trataba de volver a calzarse la bota. Las tiras de metal se habían combado e impedían la entrada del pie en el zapato. ¿Qué eran esas cosas? La pregunta de Bruenor iba dirigida a todos. Criaturas de otro plano, dijo Cordio, que estaba inspeccionando uno de los cuerpos, que humeaba y se disipaba ante sus ojos. Yo que tú mantendré a tu gato en su estatuilla, elfo. La mano de Drift se dirigió por reflejo a su bolsa, donde guardaba la figurilla de ónice que usaba para invocar a Gennivar al plano material primario. Asintió mirando a Cordio. Si alguna vez había necesitado a la pantera, había sido precisamente en la anterior lucha, pero aún así no se había atrevido a llamarla. Él también percibía una aura impregnante y extraña de otro mundo. O ese lugar estaba encantado, o en algún sentido era dimensionalmente inestable. Deslizó la mano en el bolsillo y sintió el contorno de la réplica de la pantera. Deseó que la situación no lo obligara a correr el riesgo de invocar a Gennivar, pero una mirada a sus vapuleados compañeros le hizo albergar pocas esperanzas de que pudiera evitarlo durante mucho tiempo.